Bueno, pues aquí seguimos después de hablar, de entrevistar al presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas. Ya le decía yo al principio del programa que después de la charla con el presidente de la patronal habríamos debate, celebramos debate a 4, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, sobre el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, esta infraestructura, porque es lo que les estamos contando. Hay una promesa hecha, el fin del peaje para el 31 de diciembre de 2019, que es cuando expira la prórroga, la última prórroga de la concesión, y a partir de ahí, bueno, pues hay de nuevo incertidumbre, hay de nuevo un debate abierto, pues por las últimas declaraciones de los últimos meses que ha venido repitiendo el ministro de Fomento. Aquí, en la provincia de Cádiz, ha habido cierto rechazo a la falta de claridad, digamos, y bueno, pues a partir de aquí hay un debate abierto y nosotros lo abordamos. Saludamos ya a la persona que nos acompaña. Empiezo por mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, está Teófila Martínez, que es la diputada nacional del Partido Popular por Cádiz en el Congreso de los Diputados. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias y buenas noches. Cambio de lado, su homólogo en el Partido Socialista, el diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Cádiz en el Congreso, es Juan Carlos Campo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido también. Buenas noches. Carlos Fernández, Podemos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Carlos Pérez, Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido también, Carlos. Bueno, pues esta es la primera pregunta. A juicio de los representantes políticos que tenemos sentados aquí en la mesa, ¿hay incertidumbre? ¿Hay duda sobre que el 31 de diciembre de 2019 va a acabar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz? Este es el punto de partida. Señora Martínez, cuando quiera. Bueno, pues creo que yo lo voy a plantear muy claramente. Sin ninguna duda, el día 31 de diciembre del 2012 se termina la concesión del peaje de la autopista Cádiz-Sevilla. Por tanto, ese día termina, como digo, la concesión, termina el peaje y, por tanto, no hay más discusión. En ese momento pasa a ser propiedad del Estado, como las demás infraestructuras de competencia estatal. Yo no tengo ningún empacho. Yo sé que hay muchas interpretaciones de lo que dice o lo que ha dicho el señor ministro de Fomento, pero yo creo que son interpretaciones interesadas. Se acaba el peaje, se termina el peaje, no se puede hablar de prórroga, porque dicen, no, se va a prorrogar el peaje. No, es que no cabe prórroga de peaje, es que se termina la concesión. Y cuando una concesión se termina, es que se termina y pasa a ser propiedad del Estado, la infraestructura. Por tanto, se termina la concesión, se termina el peaje, pasa a ser propiedad del Estado y pasa a ser una infraestructura más de interés general, y el Estado tiene las obligaciones de su mantenimiento, de su acondicionamiento y de su gestión, como en el resto de las autovías o autopistas que ya sean propiedad del Estado, igual que pasa con la red de ferrocarriles o con cualquier otra concesión de un bien público que pase a ser propiedad del Estado. En ese momento el Estado tiene que hacerse cargo de su mantenimiento, tiene que hacerse cargo de su acondicionamiento, tiene que hacerse cargo de la renovación de la infraestructura, porque hay una diferencia entre las condiciones de una autopista para que se siga considerando autopista y de una autovía. Una autovía tiene unas características de diseño, de mantenimiento, y una autopista tiene otras. Entre otras cosas, las autovías, por ejemplo, no están cercadas, no se puede, y se puede pasar. Las autopistas no, están completamente estancas y no tienen vías de servicio, y las vías de entrada y salida pues son muy claras y muy contundentes. Por tanto, lo que no entiendo muchas veces es cómo es posible que haya personas que hablan de esto, que no marcan las diferencias y que no saben lo que es cuando se termina una conexión y una infraestructura o un edificio o cualquier equipamiento pasa a ser de propiedad pública. Por ejemplo, la autopista Málaga-Algeciras, que vino a solucionar un problema muy importante de acceso a la Costa del Sol, tanto desde Málaga como desde la provincia de Cádiz. Se hizo en 4 años, lo hizo una empresa privada con una concesión. Pues cuando la más importante apartado del texto de la concesión es que en el momento que termine la concesión, esa autopista pasa a ser pública y no hay más. Y esta claridad con la que usted se expresa, ¿por qué no
la ha tenido el ministro. ¿O usted cree que el ministro está siendo muy claro? Yo creo que el ministro está siendo claro, porque lo que dice el ministro, porque no lo dice el ministro, porque los ministros cambian, los gobiernos cambian, y los funcionarios del Estado, los expertos que tienen los ministerios, tienen que estar haciendo previsiones de futuro. Y al hacer previsiones de futuro tienen que calcular cuántos metros cuadrados de autovía en toda España tienen que mantener todos los años, acondicionar todos esos presupuestos que hay que hacer y cuántos recursos tienen. Cada vez en España hará menos falta para invertir en la creación de nuevas infraestructuras y cada vez hará más falta dinero para mantenimiento de infraestructuras. Y le voy a poner un ejemplo. Y ya terminamos. Y ya terminamos. Autovía Jerez Los Barrios. Se financió la mitad de ella, que tenía que financiarse por un convenio 50% Junta de Andalucía y Estado, pero al principio, como la Junta no disponía de dinero, puso el Estado el 100%, aunque luego el Estado devolvió ese 50%. Desde entonces, que yo recuerde, no ha habido ni una política de mantenimiento y hay unos badenes, unos deslizamientos del firme importantísimos, nada más que algunos parches. Oiga, una cosa es hacer infraestructuras y otra cosa es no mantenerlas. Y por tanto, yo creo que el ministro ha sido claro. Otra cosa es las interpretaciones que queramos hacer, porque además en política las cosas cambian mucho en 2 años o en 3 años. ¿Por qué? Porque las circunstancias económicas cambian, y las circunstancias sociales y evidentemente también las circunstancias políticas. Partido Socialista. Sí. La pregunta, ¿hay incertidumbre? Creo que clarísima. Cuando el delegado del Gobierno de Andalucía tiene que matizar o reinterpretar a lo que ha dicho el ministro, cuando la propia señora Martínez tiene que hacer una reinterpretación de lo que está ocurriendo. Creo que no cabe duda de que lo único seguro es que hay incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque son demasiadas las contradicciones en las que está incurriendo, por un lado, el Gobierno y por otro el Partido Popular, que aquí en este caso no parece que haya una auténtica conectación de criterios y de voluntades. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, en el Congreso de los Diputados le hemos hecho 2 formulaciones, 2 preguntas por escrito, y efectivamente el ministro nos dice que no habrá prórroga ni una nueva concesión y que por tanto el 31 de diciembre del 2019 revertirá a la Administración General y ya se buscarán las formas de explotación, lo que abre una línea de incertidumbre, evidentemente, porque bueno, se abren muchas líneas de cómo se va a hacer eso. Segundo, oímos lanzar el otro día una especie de pacto, la necesidad de un pacto, que bueno, creo que las infraestructuras del Estado es una de las materias que es razonable que haya un pacto de Estado y un acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias. Ahora bien, con la AP4 no se juega, porque esta no toca. La AP4 vence después de 50 años y ya la hemos amortizado bien los andaluces y especialmente los gaditanos y los sevillanos. Por tanto, no. Ahora, que lo que estamos diciendo es que, bueno, y ya lo último, ya por poner la guinda a esa incertidumbre, las declaraciones de hace unos días del señor Moreno Bonilla, donde daba a entender que la realidad del 1 de enero del 2020 viene condicionada a esa liberalización, a que él sea el presidente de la Junta. Bueno, realmente la incertidumbre, claro que existe, son demasiadas contradicciones para un tema donde lo único que se pide es claridad. Díganos que va a estar libre de uso para los gaditanos y gaditanas, sevillanos y sevillanas. Podemos. Yo creo que si esta tarde estamos aquí y hablando de este asunto es porque hay mucha incertidumbre de que esto se produzca, que efectivamente el 31 de diciembre del 2019 esa promesa de que la concesión del fin de la autopista de peaje pues que se lleve a cabo. A nosotros nos gustaría que que lo que está diciendo la señora Teófila fuera verdad cuando dice que pero es que no podemos confiar en un partido que decía también un montón de cosas cuando la amnistía fiscal, que cuando decía que no iba a rescatar los bancos, la sanidad, pues ahora nos diga que si se ha dicho y que si termina pues se va a cumplir. Esa incertidumbre la tenemos que tener y me gustaría que no fuera así. Tampoco estos días, con todo lo que ha estado diciendo tanto el ministro como también el señor Moreno Bonilla, como decía Juan Carlos, pues resulta que nos crea también otra vez más incertidumbre, porque dice que se quitará el peaje si él llega a ser el presidente de la Junta.
Entonces parece un chantaje, como diciendo, si yo soy presidente, se quita el peaje. Es decir, nos vuelven a condenar, nos vuelven otra vez a tener en esa incertidumbre, en ese engaño de que será o no será. Y esta provincia la verdad que no se merece, con esta cantidad de precariedad, con esta cantidad de paro, encima de que tengamos que seguir con este tema encima de la mesa. ¿Qué hemos hecho la gente de la provincia de Cádiz para tener que seguir siempre sufriendo esto? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista yo creo que sí existen dudas, y además después de escuchar a la señora Martínez yo creo que siguen existiendo las mismas dudas. Por nuestra parte, decir que el objetivo de Ciudadanos es que cuando finalice el año 2019, cuando entremos en el año 2020, en esa autopista no pague absolutamente nadie. Que se termine la concesión ya lo sabemos, es cierto, pero queremos saber qué es lo que va a ocurrir después, si se va a renovar o no se va a renovar esa concesión. Y lo decimos porque creemos que la infraestructura está completamente amortizada, después de 50 años. El primero que dio la concesión fue Franco. 50 años, con lo cual, infraestructura amortizada. En segundo lugar, porque los errores políticos no lo tienen que pagar los ciudadanos. Y esto es un error que viene también a su vez de la propia ley de contratos del sector público y del rescate de las autopistas, que ahora también me meteré en ello. Y tercer lugar, porque queremos que se termine con queremos que se ponga fin al agravio comparativo que tiene la provincia de Cádiz, porque ¿por qué tiene que ser la provincia de Cádiz la única de Andalucía que no esté conectada con Sevilla por una vía desdoblada? Es la única provincia en la que tenemos que pagar 15 euros por la ida y vuelta. Con lo cual, ese es nuestro objetivo. Y luego nos preocupa también tremendamente la posición, y nos genera cierta inquietud la posición del Partido Popular. Permanentemente ha mareado la perdiz con este asunto. La señora Teófila Martínez en el año 2015 ya decía que no iba a haber renovación de la concesión. El señor ministro de la Serna ha aludido ahora al Pacto de Estado de Infraestructura, que sí, que el Pacto de Estado de Infraestructura es una propuesta de Ciudadanos, pero vamos a desligar una cosa de la otra. Vamos a liberalizar la autopista y luego vamos a hablar del Pacto de Infraestructura. Y luego las palabras también del subdelegado de Gobierno, de Agustín Muñoz, que tampoco, en sus últimas declaraciones, tampoco dejó el asunto nada claro. En segundo lugar, estamos preocupados también con el Partido Popular por su falta de sensibilidad, con esa subida del 2% del 1 de enero del año 2018. Porque tenemos encima, después de estar 50 años pagando, poner la puntilla y que tengamos y haya subido el peaje un 2%. Por lo menos también totalmente injusto. Y en tercer lugar, lo que nos preocupa, y ya se lo trasladó nuestro diputado Javier Cano en el Congreso, que nosotros lo que tememos es que el Partido Popular renueve esta concesión de la AP4 para pagar deudas con la concesionaria. En este caso, Abertis le está solicitando por el Supremo 1.500 millones de euros al Gobierno por deudas de legislaturas pasadas. Entonces nosotros nos tememos que la deuda con Abertis la paguemos los gaditanos y los sevillanos con el pago de la autopista AP4. Nosotros estamos completamente en contra. Y de la finalización del pago del peaje y de que no se le va a pagar a Abertis con el dinero del peaje del AP4, de eso el Partido Popular no ha dicho absolutamente nada. Por eso sí nos gustaría, y que nos están viendo también tantísimos espectadores y que tenemos aquí a una representante, diputada nacional del Partido Popular, que nos dijera claramente si el 1 de enero del 2020, no sé si se termina la concesión o no, que ya lo sabemos, pero si el 1 de enero del 2020 los gaditanos vamos a tener que seguir pagando o no el peaje del AP4. A ver, pues muchas gracias. Miren, yo primero decirles que yo no tengo ninguna incertidumbre, yo no soy nueva aquí. Llevo desde el año 90 como diputada reclamando infraestructuras para esta provincia y peleando por ellas, y por tanto me sé la historia. Y cuando yo digo, como Teófila Martínez, y militante del Partido Popular y cargo electo en las listas del Partido Popular, es que se termina la concesión, pasa al Estado y se termina el peaje, es porque eso va en nuestro programa electoral, y nuestros programas electorales están para cumplirlos. Y cuando nosotros gobernamos, cumplimos. Cuando el Partido Popular dijo que no se privatizaba astilleros, no se ha privatizado astilleros. Y con el gobierno socialista, 5 reconversiones en astilleros, y con el Partido Popular ni un ERE, ni una pérdida de puesto de trabajo, ni una privatización. Y yo también lo he tenido que aguantar, eso de las suposiciones y de las interpretaciones. Mire, lo que yo digo no tiene interpretación. Porque miren ustedes, esta provincia no se merece que en el año 93 y en el 2000 el señor Chávez nos dijera que nos iba a hacer una autovía desde Jerez a Algodonales, Olvera, Antequera, y nos hemos quedado en Arcos, y no les veo a ustedes a ninguno protestar. Y esa es muy importante para conectar una parte muy importante de esta provincia con el centro de Andalucía, y no les veo a ustedes, los de Ciudadanos, protestar, ni a los del PSOE. ¿Saben ustedes lo que son 27 años pidiéndola? ¿Y qué pasa? ¿Que aquí no pasa? ¿Esto no es interpretable? ¿Saben la interpretación que le hacen ustedes a que el señor Chávez y el señor Zapatero acordaran en el 2005 levantar el peaje
de la parte de Jerez, que era 1 euro lo que se pagaba, que se le pagan a la concesionaria 125 o 135 millones de euros, y que ese mismo día afirman que van a empezar el desdoblamiento, estoy hablando del 2006, del desdoblamiento de la A4 entre Sevilla y Cádiz, y cuando llegó el gobierno del señor Rajoy en el 2012 no había ni proyectos. ¿Eso no se lo han preguntado ustedes? ¿Eso es interpretable? ¿Usted por qué no se lo pide en el Parlamento andaluz? Para que, como son socios, reclámeselo. Pero es que esto es de mucha risa. Pues si no fuera por la gravedad, a mí me daría mucha risa. Porque a nosotros, a los gaditanos, nos han prometido un hospital de referencia desde el año 2003 en Cádiz, estamos en el 2017 y aquí no pasa nada. Y resulta que las declaraciones de Teófila Martínez, que me presento con un programa y como tal, y el día que mi partido en una legislatura no cumpla con un programa electoral, ese día Teófila Martínez se va del cargo donde esté. Porque tengo el coraje suficiente para pelearlo en la calle y pelearlo en mi partido. Porque el señor Solbes nos quiso cerrar astilleros por 2 veces. En el gobierno del señor González y en el gobierno del señor Zapatero nada más llegar. Y aquí la que peleamos fue el Partido Popular y otros partidos. Y si no, nos lo hubieran cerrado. A mí no me faltan energías para eso, pero a mí no me interprete, y menos el señor Campos. Usted interprete lo que diga el ministro, pero aquí lo que digo yo no necesita interpretación, porque soy tan clara que es que no necesita interpretación. Igual usted necesita que se lo interpreten, porque igual estaba usted en otras responsabilidades que no estaba encima de esto, pero es que sí, yo he peleado mucho. Y le voy a decir otra cosa. Y ya es la última. La última. En el año 80 y tantos, 90, principios del 90, nos prometió el Partido Socialista de Andalucía, que sigue gobernando, y el de Madrid, el señor González, que nos iban a desdoblar la autovía Jerez-Los Barrios y después la de Cádiz-Vejer, Cádiz-Algeciras, pero iban a hacer una Z. O sea, que quería decir que llegaba hasta Vejer y en Vejer nos comunicaban por una Z, decían ellos, con Medina. ¿Dónde está la Z? Donde ni la Z, ni la H, ni la K, ni la Q. Si usted pretende hacer eso, puede que acabe en un descampado. A ver si nos vamos a poner... Y han estado 8 años en el gobierno el señor Zapatero, 7 y pico, y resulta que no dejó ni un solo proyecto, nada más que estudiando la declaración de impacto ambiental del tramo de desdoblamiento del Algeciras-Vejer. Ustedes, los de Ciudadanos, ¿qué hacen acompañando al PSOE en Andalucía sin decirle a la presidenta que le dijera y que le diga y que haga algo por esa autovía? Que lo está haciendo el Partido Popular. En la próxima intervención, porque ya tengo que cambiar, lógicamente, le voy a preguntar por lo que decía el señor Pérez sobre la deuda de Abertis y si eso no puede ser el pago a esa deuda que ha quedado sin contestar. PSOE. Bien, no quisiera monopolizar la historia, porque yo creo que es muy fácil. No consiste en hacer un memorial de agravios desde no sé qué época nos hemos remontado. Lo que sí sé es que en el 2005 la Junta de Andalucía apostó y ha aportado 126 millones, 100, y el 19, pues sí, pues a lo mejor hay motivos para reclamarlo, pero desde el 2012 dice que no está hecho el proyecto de desdoblamiento de la Nacional 4. Señora Martínez, 5 años para hacer el proyecto del Partido Popular, creo que ya queda muy atrás eso. Algo habrán hecho. La Algeciras Bobadilla, ¿dónde está? ¿Es que no tenemos derecho a tener esa vía alternativa? No la tenemos. Somos la única provincia que no la tenemos. Y tanto como dice luchar y tanto como arriesga su prestigio personal, pues a mí me gustaría que hubiera puesto en el asador, en las mismas gallardías, las mismas agallas que ha puesto, por ejemplo, los diputados y la presión gallega, entiéndame. Porque a mí me gustaría que una concesión que era al 2048, que es la de Vigo Morrazo y Barcana Coruña AP9, está liberalizada en el primer año. Y ahí nadie ha discutido. Y ahí no hacen falta pactos de Estado, porque no han preguntado. A mí me gustaría que lo hubieran puesto igual desde el Partido Popular en Cádiz. Y cuidado, y lo he dicho en mi primera intervención con absoluta lealtad, lo que hay son discrepancias entre el Partido Popular, cuyas declaraciones han sido muy atendibles en el sentido de finalización del plazo de liberalización, pero el gobierno respira de otra manera. Y le he traído como primer dato las respuestas del ministro, que efectivamente se acabarán, pero ya se verá qué forma de explotación. El otro día, sin excluir y establecer una excepción para la P4, vuelve a introducir una incertidumbre sobre esa fecha.
Y ya no digamos el señor Moreno Bonilla. Por tanto, a lo mejor sí tiene que empezar a apretarle porque está su puesto en juego. Eso es lo que le digo. ¿Cómo? Que es que no le... Sí, ha dicho que si alguna vez su palabra no se cumple, tendrá muy claro que pondrá a disposición. Y le digo que no dé lugar a ello, que apriete. Podemos. Bueno, ya te contestaré. Ver aquí como tanto Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español se van diciendo que han hecho mal cada uno de ellos, porque aquí se están diciendo cada uno de ellos qué es lo que se han hecho mal. No, sobre la P4 no. La P4, bueno, mire usted, señor Juan Carlos Campos, se lo ha dicho la señora Teófila en el sentido de que fue el primero. El señor Felipe González fue el primero que la prorrogó. Es decir, que no podemos decir que el PSOE ahora mismo vaya a ser el abanderado de la liberación de lo que es la autopista y la concesión. Es que tampoco nos podemos fiar del Partido Socialista Obrero Español, y más cuando vosotros mismos sois los que mantenéis en el gobierno al señor Rajoy. Es decir, que no sé hasta cuándo toda esta incertidumbre y todo lo que estamos sufriendo, tan fácil, si usted no está de acuerdo con todo lo que hace el Partido Popular, hacer o coger el guante de la moción de censura. Ahí se acabaría todo lo de la incertidumbre. ¿Por qué Podemos no apoyó al señor Sánchez? Ahí le digo que el 31 de diciembre de 2019 estaría acabado el problema. Pero parece ser que no. Pero por eso no se apoyó a Pedro Sánchez. ¿Prefiere usted atacar? Volvemos. ¿Prefiere usted atacar a lo que no ha hecho el Partido Popular, pero usted no se mira lo que usted ha dejado de hacer? Es decir, el Partido Socialista Obrero Español está gobernando Andalucía. Yo creo que mucha gente de nuestra edad solamente hemos conocido al Partido Socialista Obrero Español porque ha sido el partido que la confianza se la prestó a la ciudadanía, correcto. Pero es que la provincia de Cádiz no está cohesionada por ningún lado. Y en eso tendrá que ver algo el Partido Socialista Obrero Español, digo yo. La competencia porque es que no solamente es en la parte de la autopista, es que nos vamos a la parte de la sierra, que está totalmente, que hay sitios que esas personas parecen, o esa ciudadanía parece que es que no son, que son de tercer grado. Y en las zonas de... Aquí nunca ha habido cohesión, por ejemplo, lo que es Algeciras, con el tema de salida de mercancías de los puertos. Eso el PSOE también tendrá que ver su responsabilidad, ¿no? No puede venir usted con una bandera contra el Partido Popular cuando vosotros estáis gobernando con el Partido Popular y habéis hecho esas mismas políticas. De verdad que no, señor Campos. Sinceramente no son ustedes quien tiene que abanderar esto. Sinceramente. Y esta provincia, además, no es cuestión de qué se hizo o qué se dejó de hacer, es lo que tenemos enfrente que tenemos que hacer, porque además se pone todo en un plan económico, solamente en el sentido de empresa. Pero es que hay muchas personas que tienen que ir a Sevilla desde la provincia de Cádiz con la precariedad y el 30% de paro, a hospitales, a estudiar, que es que no pueden. Y encima subiendo el tren. Es decir, es que lo estamos condenando más todavía. Yo creo que no es cuestión de decir que hemos hecho mal, sino decir que vamos a hacer bien. Y vosotros, sinceramente, no creo que seáis las soluciones porque habéis traído los problemas. Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, vamos a volver a la autopista, que es lo que nos interesa. Nosotros, yo le preguntaba antes a la señora Martínez, efectivamente, por la deuda con Abertis, con esa deuda de autopistas, pero también le hablaba de las palabras del señor de la Serna, que ha condicionado que termine el peaje de la P4 a un pacto de Estado. Lo que está usted diciendo aquí no tiene nada que ver con lo que dice el ministro de la Serna. Porque usted dice que sí, pero el ministro de la Serna dice que está condicionado a un pacto de Estado de infraestructura, que además es una propuesta de Ciudadanos. Que sí, que es necesario un pacto de Estado de infraestructura, pero que primero vamos a hablar de la liberalización del peaje de la P4, por lo cual me gustaría que me respondiera a esa pregunta. Y luego lo que decía también el representante de Podemos, pues es cierto que aquí nadie puede sacar pecho, ni Partido Popular ni PSOE, es una infraestructura que se viene renovando desde hace muchísimos años y que para más INRI se ha unido a una ley de contratos del sector público del año 2000 totalmente injusta y de la que han sido cómplices Partido Popular y PSOE. Una ley de contratos del sector público que se establecía, por ejemplo, la concesión de estas autopistas, que decía, para que nos escuchen todas las personas que nos ven, la Administración será responsable de la quiebra de la concesión si no se cumplen las previsiones de tráfico que inicialmente se han estimado. Es decir, que si la empresa quiebra, en este caso las concesionarias, lo pagamos los ciudadanos. Pues eso no es para sacar pecho. Pecho sacamos ciudadanos que hemos promovido en el Congreso de los Diputados una modificación de esta ley de contratos del sector público para evitar el uso partidista de la política de infraestructura, que lo ha hecho el Partido Popular y lo ha hecho también el PSOE, para que las inversiones se hagan en aquellos sitios donde es más interesante para los ciudadanos, no donde es más interesante para el político de turno. Con lo cual eso lo hemos propuesto nosotros en la modificación de la ley de contratos. Para evitar la corrupción en la adjudicación de obras. La adjudicación de obras en España supone el 20% del PIB aproximadamente.
Si tenemos un PIB de 1 billón de euros, un poco más, pues 200.000 millones de euros de obra pública han sido el caldo de cultivo para la corrupción de este país en su gran medida. Para promover políticas de infraestructuras a largo plazo. Por eso hemos modificado esta ley también, para que no se hagan aeropuertos sin pasajeros, estaciones de tren sin pasajeros, y para que efectivamente el dinero de nuestros impuestos vaya a política de infraestructura que sea lo más eficiente posible. Para orientar también políticas de fomento de la movilidad sostenible y para valorar el coste de oportunidad y evitar y no repetir elefantes blancos, como he dicho, de aeropuertos, trenes que no tenían ningún tipo de actividad. Y sí destinar ese dinero de la política de infraestructura, pues no destinarlo al rescate de las radiales de Madrid, las autopistas de Madrid, que se han rescatado con dinero público precisamente por esta ley del año 2000, y destinar, por ejemplo, estos recursos a sanidad, a educación o a dependencia. Señora Martínez. En primer lugar, para no dejarlo en el camino, mire, las deudas entre las empresas y el Estado tienen su camino, tendrán que reclamarlo, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es una suposición suya, que le viene muy bien a su partido para hacer política, y yo le he escuchado a usted atentamente. Entonces, y está en su derecho, porque estamos en política y en política hay que debatir y uno supone y dice, pero eso es mucho suponer. Aquí tenemos un magistrado que sabe que esas demandas, igual que ahora la Junta de Andalucía va a demandar supuestamente algo que hizo voluntariamente y que hizo con un gobierno de la nación de su mismo color. O sea, que lo hicieron mal los dos. El gobierno de la nación, con toda la ley de contratos del Estado y todo eso, y la Junta de Andalucía, y ahora dice, es que estamos estudiando a ver si lo recurrimos. Oiga, pues será recurrible. Pues igual será recurrible para una empresa privada, y los jueces darán, y tendrán que pagarlo, pero a tocateja, no poniendo aquí pongo, aquí quito, aquí... No, eso no. Porque ya el trueque de hace mucho... que en esto no es, yo por lo menos no lo he visto, esos truques no los he visto nunca en política, llevo muchos años. Por tanto, a mí no me hable de esa posible solución, porque yo estoy segura que por lo menos un gobierno del Partido Popular no la contempla. Por otro lado, dice un pacto de Estado de mantenimiento de infraestructuras. Repito, no lo sé, porque yo no soy un técnico del Ministerio. Sí sé lo que cuesta a una sociedad el tiempo que se pierde en no ejecutar las infraestructuras necesarias. Y sí sé lo que cuesta el dejar sin mantener equipamientos e infraestructuras. Como cada uno de nosotros sabe lo que cuesta el mantenimiento de una casa, porque si a uno en su casa se le rompe un día el pestillo, el otro día se le rompe la lámpara, el otro día se le rompe el grifo, el otro día la lavadora, y lo va dejando, cuando se da cuenta tiene que tirar la casa. Que hay que ir manteniendo. Y en España, en los últimos, desde el año 86, que se empezó a ejecutar la primera plan de autovías de este país, han pasado muchos años y hay una importante inversión en mantenimiento, porque llevan muchos años y hay que tenerlas en perfecto estado. Cuantas más infraestructuras hemos hecho en los últimos años, evidentemente cada año habrá que igual poner menos dinero en inversión y más en mantenimiento. Pero eso es un pacto que se hará o no se hará, o se estudiará y serán los técnicos. Por tanto, eso son suposiciones. Igual ustedes, señores de Ciudadanos, llegan a las próximas elecciones y dicen, nosotros vamos a proponer en nuestro programa un pacto para que el buen mantenimiento y el buen funcionamiento de las infraestructuras en general. Y para eso proponemos que el presupuesto del Ministerio de Fomento, en el apartado de infraestructuras viarias, el porcentaje sea del 30% al 40% de mantenimiento y el resto para nuevas infraestructuras. Es una oferta electoral, igual que la puede hacer el Partido Socialista, la puede hacer Podemos, la puede hacer el Partido Popular, porque a medida que va habiendo más infraestructuras, ahora lo vemos en el aeropuerto de Jerez, pues lo que se está ahora es invirtiendo no en hacer una otra pista, sino en mantener lo que hay y dotarle de... Eso no hace falta tener un máster en Harvard. Hace falta tener un poco de sentido común y lógica y explicárselo a los ciudadanos, porque los ciudadanos cuando vamos por carreteras lo que queremos es que, aunque sean de la comunidad autónoma, es que al lado de la raya blanca de la derecha del coche no esté el precipicio, que haya por lo menos 1,5 metros de arcén. Pero eso no lo tenemos, ni en las provinciales ni en muchas autonómicas. Pues hay que hacer mantenimiento, hay que quitar curvas, hay que... Eso lo entiendo, pero que ustedes supongan que eso va a requerir es mucho suponer. Yo lo que digo es, porque estamos en la AP4, que el día 31 de diciembre del año
2019 se termina la concesión, se termina el peaje y, por tanto, pasa a propiedad del Estado y no hay peaje. Eso es lo que digo. No le puedo poner más flores a la cosa, porque no tiene interpretación. Señora Martínez, es que le tengo que preguntar. Usted que lleva tantos años en política, usted que está en Madrid, que es diputada, que ha sido ya de todo, ¿no tiene la confianza de decirle, señor ministro, esto que es tan clarito, ¿usted por qué no lo dice así? Pues mire usted, no sé si usted me puede eso es mucho suponer. Eso es mucho suponer. Me imagino que esa llamada habrá... No. Vamos a ver. Sí. Las cuestiones, por lo menos en mi partido, son así. Nosotros nos presentamos cada legislatura, yo llevo muchas, y por tanto este compromiso le llevo desde hace mucho tiempo, y he visto como otros que tenían este y otros compromisos, pues le tenían y luego no le tenían, porque precisamente, fíjese usted, el señor González, cuando hizo la prórroga en el 86, que se tenía que haber acabado en el 2006, lo hizo precisamente, y todavía no existía esa ley de contratos del 2000, para garantizar el equilibrio financiero de una autopista, la nuestra, que era deficitaria, con la del Mare Nostrum, que era... tenía beneficios y así equilibraba. Porque ustedes deben de saber que la autopista de Cádiz se hizo para potenciar y darle salida y darle un lugar importante al Bajo de la Cabezuela. Pero por razones geoestratégicas se decidió invertir a la provincia de Cádiz. Y está usted en otro turno, sí, pero es que la historia, la gente joven lo tiene que saber. Y entonces esa autopista no era rentable porque el puerto en el Bajo de la Cabezuela no tenía actividad económica. Bueno, a mi pregunta entonces, sí no le contesto. Mire usted, las conversaciones internas de los diputados con los ministros, el grado de discusión se queda para nosotros. Pero yo le pongo solo un ejemplo. En el año 1995, el señor Piqué llegó al gobierno, con el gobierno de Aznar, y lo primero que dijo, dijo, vamos a privatizar astilleros. Y me hacen una pregunta, como ustedes aquí, y dije, eso no va en el programa del Partido Popular, por tanto, no se va a privatizar. Bueno. Y no se privatizó. Vale. Campo. Reconozco que la señora Martínez, y estoy con ella, en que la historia tiene un valor. El pasa es que no le hemos dado el tiempo suficiente para que contara cuando llegó Aznar en el 99 y prorroga hasta el 2019. Pero bueno, lo voy a hacer yo, no me pasa nada, porque yo prefiero situarme, porque es verdad que lo nuevo nace a partir de lo antiguo, pero ya estamos aquí. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver. Porque se abren incertidumbres, que es de lo que estamos hablando. Y he dicho que el ministro ha contestado, en nombre del gobierno, que ya se buscarán formas de explotación. Entonces, eso es lo que queremos concretar. ¿Por qué no se libera ya? Y lo adelanta una fórmula, otra, esperar en su día, perfecto. Pero hay una cuestión. Pacto de Estado. Yo ya se lo digo claramente. Por supuesto que nos parece muy razonable esa oferta de regular las infraestructuras del Estado con un pacto de Estado. Ya se verá qué formulación tiene, qué concreción tiene y cómo se juega, porque esa es precisamente la voluntad de Estado. Perfecto. Pero hay una cosa, un paréntesis, una excepción. La AP4 no. ¿Por qué? Porque se dan unas circunstancias de tal excepcionalidad que estaríamos haciendo un agravio ya insoportable. Porque esto tiene un componente mucho más amplio. Y el problema está en cuando esa incertidumbre o la forma de explicitar esa excepción abre todas las vías de incertidumbre. Y eso es lo que los gaditanos, los sevillanos y mucho más, porque esto todos sabemos que la autopista Sevilla-Cádiz, Cádiz-Sevilla es mucho más, vertebra Andalucía, a Huelva a la Margina, todo lo que sabemos y no vamos a hacer demagogia con esto, pero es una realidad. Pero lo que es cierto es que se abren unas incertidumbres que son las que al gaditano que se retrata con sus 7 y pico euritos a la ida y otros a la vuelta, o los 25 si es un camión, lo hace. ¿Que podemos hablar de las euroviñetas para el pasto y para ver esa forma de explotación? Pues claro que hay que mantener bien las vías, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Y que habrá que buscar financiación, pues claro. ¿Cómo se hace? Bueno, hay países como Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, la euroviñeta, los camiones con 12 toneladas, que paguen. Y son los que la mantienen. Eso se puede concretar. Impuesto verde. Pero insisto, impuesto verde, pero insisto, para la AP4 no, porque ya los gaditanos hemos pagado demasiado por esta infraestructura, ya está bien. Y la última es la que nos lleva a un plazo superior al ordinario de 40 y nos lleva a los 50. Y eso es lo que se está estudiando, porque no deja de haber un
rebus sic stantibus, y en la medida en que han alterado las condiciones, porque ahora puede haber eso, los servicios jurídicos hacen muy bien en estudiar. Eso no quiere decir nada más que lo están estudiando, pero es razonable, porque si la Junta ha invertido 126 millones bajo promesa de que podían rescatarse la otra parte, o que llegado su momento se acabaría, si esa incertidumbre se abre, es muy legítimo que en defensa de los intereses de los andaluces lo hagan, pero eso tendrá otros foros. Yo ahí no me quiero meter, porque yo como gaditano lo que sí quiero es tener la certeza de que las declaraciones del ministro, la no excepcionalidad de la P4 queda despejada, y lo que vemos es que no termina de concretarse, y eso está generando una situación de angustia en la economía. Hemos oído hace un momento al presidente de los empresarios y lo decía, que no cabe, hablaba de cuestiones que yo no quisiera meterme, pero que son muy delicadas, ha hablado de pérdidas de vidas humanas por el no desdoblamiento, y eso está ahí, y eso es competencia. Y termino, antes de que Ana me corte. Señor de Podemos, vamos a dejar la demagogia fuera. Vamos a ver, primero que hay que ver y darse una vuelta por la provincia de Cádiz para ver dónde están hoy sus carreteras, cómo estaban hace X años y cómo están hoy. Y después ver las competencias. No empecemos a decir, y ya después tirando por alto ya lo último, que si el Partido Socialista sostiene al presidente del gobierno. Le podría decir, pues mire, ¿y por qué no se preguntan ustedes por qué no apoyaron en la investidura a Pedro Sánchez? Y a lo mejor hoy se hubieran ahorrado todo este paquete de comentarios. El problema está en que a lo mejor no tienen más que ese recurso. Cuidado, porque cuando se habla tanto del pacto de Estado, que bueno, que lo anunció el ministro, no es que lo saquemos ahora nosotros de una chistera, en ese pacto de Estado, ahí entráis todos los que estáis representados con esas formaciones políticas, tienen también mucho que decir. Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, que ahí también tendrán que dejar su postura muy clara, ¿no? Hombre, claro, siempre nosotros vamos a asistir a todas las mesas que se nos inviten para poder negociar y para poder hablar de cuál es. Bueno, eso tendría un cuartito de hora de conversación, porque del pacto para la fijación de la estrategia de la justicia se salieron a la francesa. Perdón por siempre en esas líneas rojas, lógicamente, gracias al señor Juan Carlos Campos para decirnos en qué mesa nos sentamos y en qué mesa no nos sentamos. Nosotros sabemos bien por nuestras líneas rojas en dónde debemos estar. Lo que tenemos claro que este país, pero estamos hablando sobre todo de la autopista, necesita otro tipo de infraestructura, que hay que potenciar más el tren para las mercancías. Además hay unos compromisos de Europa hacia lo que es bajar todo el tema para el cambio climático, de todo lo que es el monóxido y demás, y las inversiones en infraestructuras de sí, pero yo lo que le estoy preguntando, señor Fernández, es, a ver, el Partido Socialista acaba de decir, en un pacto de Estado, me parece muy bien, me parece razonable, Ciudadanos también lo ha dicho, de hecho era una propuesta de Ciudadanos, pero dice el Partido Socialista, sí, un pacto de Estado sí, me parece razonable, pero la AP4 ya está amortizada. La AP4 fuera. Está amortizada, pues eso lo tenemos claro. Está claro, ahí no vamos a entrar, eso está amortizado. No es negociable. No es negociable. Lo que decía el señor Juan Carlos Campos de demagogia es pensar solamente en el tema de incertidumbre, cuando con tantos años de gobierno no se piensa todos los resultados que puede tener esa incertidumbre que está resultando de que si el 31 de diciembre de 2019 se termina o no se termina con esa concesión. Porque ahí se viene también durante un año más con la precariedad que existe, si estamos parando también posibles inversiones en la provincia de Cádiz. Porque esa incertidumbre en el tiempo también hace que muchas empresas se piense si se van a localizar aquí en la provincia o no se van a localizar en la provincia. Pero aparte de esto de que decimos de la P4, yo creo que también hay que tener en cuenta de que tenemos a la provincia abandonada en esa cohesión que existe. Decía el señor de Ciudadanos lo del tema del pacto de Estado y demás. Mire usted, Carlos, en los presupuestos generales del Estado se van a destinar 36% menos a la provincia, porque vosotros habéis rechazado las enmiendas que pusimos sobre el tema del nudo de Tres Caminos o la electrificación de las reas Algeciras-Bobadilla. Eso es cosa de Ciudadanos, ¿eh? Es decir, que vosotros hacéis muchas veces de esa muleta posible, que también exigís una serie de cosas cuando estáis manteniendo después los presupuestos, los posibles presupuestos, que esas inversiones no lleguen a la provincia de Cádiz, que también había que pensarlo. Ciudadanos. Bueno, respondiéndole primero, decirle que nosotros efectivamente hemos rechazado esa enmienda y todas las que planteó Podemos y todas las que planteó el Partido Popular, porque la política se hace del 1 de enero al 31 de diciembre, no se hace presentando las propuestas a última hora por debajo de la puerta, pretendiendo que los demás la aprueben las enmiendas. Pues sí, nosotros llegamos a un pacto en este caso con el Partido Socialista para sacar adelante el presupuesto del 18, y lo que hace el Partido Popular y Podemos en el Parlamento de Andalucía es llegar a última hora del descuento, tocar la puerta y meter por debajo las enmiendas. Así no se hace política, y si lo siguen haciendo así, les seguiremos rechazando sus enmiendas. Respecto a lo que decía la señora Martínez,
sobre que el pacto por la infraestructura se hará o no se hará. Sí que se hará. Es un acuerdo de investidura que tiene su partido con el nuestro. O sea, el pacto de infraestructura sí se va a hacer porque es totalmente necesario, por las razones que le he dicho anteriormente, para evitar el uso partidista de la política de infraestructura, para evitar la corrupción en la adjudicación de obras. O sea, que no me diga ni genere esa incertidumbre de que el pacto por la infraestructura se va a hacer o no se va a hacer, porque ya lo garantizo que espero que sí se haga, porque es un acuerdo, un compromiso que tiene firmado su partido con el nuestro. Y luego nos dice, yo le vuelvo a preguntar, que por qué el ministro condiciona la liberalización del peaje. ¿Por qué lo condiciona? Que no es que lo estemos suponiendo, es que lo ha dicho, que condiciona a que exista ese pacto primero y luego vendrá la liberalización después. Y usted lo está diciendo al contrario, que primero tengamos ese pacto y luego se libere. Pues nosotros no estamos de acuerdo en ese planteamiento que nos está haciendo. Y luego algunas frases que ha dicho que además son literales. Ha dicho que va a pasar a propiedad del Estado y luego no hay peaje. Igual que me ha dicho que yo hago suposiciones, eso también es una suposición suya, porque es que su ministro no dice lo mismo. Entonces, cuando un ministro de Fomento dice unas cosas y sus diputados dicen otras, pues a nosotros la verdad que nos genera bastante incertidumbre y bastante inquietud, que es la que genera ahora mismo el Partido Popular en este país. Y luego también ha dicho, haciendo referencia a las autopistas de Valencia, que lo que se hace a veces es equilibrar unas con otras. Ahí viene otro punto de incertidumbre. Es que yo le he preguntado al principio, ¿va el Partido Popular a equilibrar las deudas de Abertis con el peaje de la P4? Es que eso se lo ha preguntado nuestro diputado Javier Cano en el Congreso. Se lo he preguntado yo aquí, pero tampoco no nos lo ha dejado nada claro. Porque yo creo que es que ni siquiera el Partido Popular tiene claro si, como usted ha dicho anteriormente, se va a llevar a cabo ese equilibrio de unas deudas de Abertis con lo que tenemos que pagar los gaditanos por la P4. Y ya terminando, yo quería decir que la situación de la provincia que tiene esta provincia de Cádiz viene también determinada por esos agravios que tenemos comparativos en las infraestructuras. Lo del peaje de la P4 es una vergüenza, pero es que también hay que recordar que la autopista que viene de Barcelona a Cádiz, en el único punto que no está desdoblada es el que va de Tarifa a Vejer. ¿Por qué tenemos que ser en Cádiz donde ocurra todos esos asuntos? Decir que sacar una mercancía de Cádiz a Madrid es más caro que sacarla de Sevilla a Madrid, por un sitio seguro, no para irnos por el cuervo con la cantidad de accidentes que ha habido allí. Con lo cual, ¿por qué ocurre esto con la provincia de Cádiz? Yo creo que tenemos una desventaja competitiva con otras provincias y lo que queremos efectivamente es que el 1 de enero del año 2020 definitivamente ningún ciudadano en Cádiz, ni en Sevilla, en ningún sitio, tenga que pagar por pasar por la P4. Pues, mire, para mí no son dudas, son certezas del porqué. Y tengo que decirle que sus socios de gobierno, a los que usted mantiene en el gobierno en Andalucía, han gobernado este país 21 años y el Partido Popular 13. Se lo digo por la proporcionalidad. Luego, lo que dice usted, insiste en lo de que el Partido Popular o el Gobierno equilibrar las deudas con Abertis, mire usted, es una suposición suya. No. Es una. No, que el Partido Socialista, cuando hizo el acuerdo de prorrogar, fue y fusionó dos autopistas para equilibrar, que esta iba mal y la otra iba bien. No me interprete. Ahora me está usted interpretando y creo que yo, otra cosa no, pero clarita, soy un rato. Soy un rato. Y luego me habla usted del pacto. Mire usted le da mucha importancia al pacto y la tiene de Ciudadanos con el Partido Popular y el Partido Popular le va a cumplir. Pero yo tengo un pacto como militante de mi Partido Popular, del Partido Popular, con el Gobierno de España, que es del Partido Popular. Y ese pacto es el programa electoral. Y para mí tiene mucha importancia, ¿sabe? Por tanto, usted puede interpretar al ministro, pero a mí no. Yo digo lo que digo y represento a los gaditanos. Y se me entiende todo, absolutamente todo. Porque, entre otras cosas, los gaditanos nos han apoyado a unos más que a otros, precisamente para que cumplamos nuestro proyecto. Y ese proyecto y ese programa electoral del Partido Popular de Cádiz, el Gobierno de la Nación, si está obligado a cumplir un compromiso con un partido como Ciudadanos en un pacto por el apoyo a la investidura, imagínese con aquellos que somos el sostén, políticamente hablando, de ese partido, que somos los militantes y los cargos electos de ese partido.
Yo solo tengo claro, mire, otros no lo tienen claro, porque ya les repito, a mí el Partido Socialista, el señor Chávez, en sede parlamentaria, cuando yo era parlamentaria andaluza, y me recriminaba y me pasaba por encima de la nariz los votos que tenía para gobernar y que yo no tenía, me decía que es que íbamos a tener una educación en el 2000 como la de Finlandia. ¿Dónde está? Estoy hablando de 17 años. Y todos los días me lo decía. Todos los días. Yo era la inútil, porque ellos eran los buenos que habían sacado los votos prometiendo que íbamos a tener una educación como la de Finlandia y que íbamos a tener todos los colegios bilingües y que en Cádiz iba a ser una ciudad de la justicia en el 2004 y estamos en el 2017 y que en Cádiz iba a haber un hospital de referencia. ¿No les da a ustedes vergüenza como gaditanos que en Córdoba haya un hospital de referencia, en Málaga un hospital de referencia, en Sevilla un hospital de referencia y en Cádiz, que es, tanto que dice, la tercera provincia de Andalucía en población y que estamos en el sur de Europa en un estrecho con unos riesgos sanitarios importantísimos, no tengamos un hospital de referencia? Nos quedan 8 minutos. La pregunta es clara, señora Martínez. Ha dicho el representante de Ciudadanos, tenemos una desventaja competitiva en comunicaciones en la provincia de Cádiz. ¿A su juicio la tenemos? La hemos tenido siempre, está minorizada, pero hay unas competencias que son del Estado y otras que son de la comunidad autónoma. Y no lo que digo si es que, mire usted, el fallo en esta comunidad es que los gobiernos, tanto del Estado como la de la comunidad autónoma, no han trabajado en paralelo nunca, ni siendo del mismo color, ni siendo distinto. Y es que hay que trabajar en paralelo para absorber las deficiencias, no, las muy grandes brechas, por así decir, en materia de infraestructura. Porque mire usted, yo cuando peleaba porque se hicieran al mismo tiempo la autovía Cádiz-Algeciras, porque era unir dos puertos de interés general al mismo tiempo que la Jerez-Los Barrios, las cosas que me decía el Partido Socialista, estos señores no, porque no estaban, son para escribirlas, ¿eh? Oiga, y la memoria es muy importante, ¿sabe qué? Porque a los jóvenes no se les puede engañar. Aquí lo que se trata es de engañar a los más jóvenes. Y los más jóvenes tienen que saber el sacrificio que ha costado eso, pero no porque se lo cuenten, sino porque realmente se lo expliquen adecuadamente. 6 minutos. Aparte de lo que usted quiera decir, la misma pregunta. ¿Existe, a su juicio, esa desventaja competitiva en infraestructuras de comunicaciones en la provincia de Cádiz? Bueno, creo que es una realidad que admite pocas dudas. ¿Que son menos que hace 70 años? Sí, sin duda, pero que desde luego se podía haber ido mucho más adelante, seguro. Y el tema que nos trae es la AP4. La AP4 genera junto a otros déficits, que me he referido a ello, el desdoblamiento de la Nacional 4 desde Jerez a Los Palacios y esa reivindicación de Algeciras-Bobadilla, el nudo ferroviario, dejan a la provincia de Cádiz en una situación con un gran déficit y evidentemente impide alcanzar el desarrollo que podría. Estoy pensando solo en el puerto de Algeciras, por poner un ejemplo, ya no estoy hablando del tema turístico, etcétera, etcétera, porque lo decía hace un momento el presidente de los empresarios, es que cualquier situación aparece agravada, ya desde un billete de autobús al traslado de cualquier mercancía, al particular o a alguien que va a visitar a sus familiares o a estudiar a Sevilla o de Sevilla a Cádiz. Por tanto, esta es una situación complicada. Y hay una cuestión muy simple. Aquí podemos tirar, y lo acabamos de oír en boca de la señora Martínez, bueno, una buena memoria viva de... Además, tremendamente, sí, además creo que es obvio decirlo y es importante la memoria, claro que sí. La cuestión es que, bueno, no estamos hablando ahora del pacto educativo, no estamos hablando, porque, bueno, podemos hablar de 1000 cosas. Entonces, creo que es bueno ir a lo concreto, y lo concreto es la realidad. Y la realidad es que el gaditano o el sevillano, hablo como diputado gaditano, tenemos algo que nos choca y es una forma de hacer política que desde luego nos deja muy descentrados. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque yo no dudo de la palabra en absoluto de doña Teófila Martínez. Lo que tengo claro es que esa fuerza que presenta en sus manifestaciones, y que la ha ejercido durante mucho tiempo, y con orgullo lo digo, no tengo ningún pudor en decirlo, me gustaría que la utilizara en decirle al gobierno, en decirle al ministro, en decirle que su delegado del gobierno está diciendo cosas diferentes en Andalucía y ha tenido que matizar a su gobierno y a su ministro, que el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, condiciona, y creo que no hace falta tampoco muchas interpretaciones para verlo, su presidencia a la liberación. No nos merecemos eso,
porque esa forma de hacer política es lo que hace que esos déficits de Andalucía, porque eso lo que genera es, sin duda, que nos sintamos mal al ver que nuestra provincia no responde a sistemas jurídicos, en el sentido que los pactos no se cumplen, en el sistema social, porque nos sentimos ninguneados como ciudadanos y usuarios de una provincia rica y con un potencial enorme. No voy a hablar de los temas estos de pérdidas de vida, que bueno, es un tema a valorar, lo ha hecho el presidente de los empresarios, ahí me quedo, y desde luego, cómo no hablar de ese sentido económico, que evidentemente la potencia de la provincia ve mermada por la existencia de estos peajes, y cuidado, la sola existencia de la incertidumbre, eso en economía se traduce en un déficit. Podemos. Está claro que el subdesarrollo económico que sufre la provincia de Cádiz, la infraestructura tendrá un porcentaje. Un minuto, tendrá un porcentaje de consecuencia todo lo que es el tema de esta infraestructura, entre ellos la P4 y otras muchas cosas más. Pero bueno, yo no creo que tengamos que ir a un tema comparativo de que si unas provincias tienen más y otras menos, sino que la provincia de Cádiz se merece tener lo mismo que las demás. Ya está, no tampoco tenemos que hacer un agravio de que otras personas puedan tener menos que otros. La experiencia que nos ha dado gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, está claro que ahí está el resultado de que la provincia está mal, el subdesarrollo económico que existe y la precariedad se siente, tantas personas jóvenes que tienen que abandonar nuestra provincia para buscar un nuevo destino y un futuro más alentador que el que aquí se presenta, y así no podemos continuar. Incertidumbre con los dos siempre de la mano hay, y muchas. Ciudadanos, un minuto menos. Para nosotros es clarísimo, ¿no?, las carencias que existen en la provincia de Cádiz, no solo a nivel de infraestructura, sino que los datos están ahí, los datos de paro, los datos que tenemos en educación, estamos a la cola siempre en Europa y también en España. Ahora también diré que yo esta provincia no la cambiaba por ninguna. Dicho esto, y volviendo a la autopista, quiero que quede claro que el objetivo de Ciudadanos para el próximo año es liberalizar la autopista, que ningún ciudadano tenga que pagar por pasar por la AP4, porque consideramos que es una infraestructura amortizada después de 50 años, porque creemos que los errores de los partidos políticos no tienen que pagarlo los ciudadanos, y como has dicho anteriormente, para evitar que sigamos pagando ese agravio comparativo con respecto al resto de provincias. Señor representante de Podemos, con los datos que hay encima de la mesa, con las declaraciones, si yo le pregunto, pero de verdad, contésteme. Sí. Como no ha hablado, es que ahora empieza la ronda al final. O sea, última me la voy a comer. No. ¿Te has comido 33? No. La pregunta es, señor representante, bueno, es que encima se queja. No, encima me quejo no. Representante de Podemos. Es que me habéis pasado de largo. Que no, porque ahora es la última intervención y vamos de menos a más. Representación. No, pero es que la otra ¿cierra usted? No. Sí. ¿Cree a día de hoy? Ay, me has convencido. Diría que el 31 de enero, ¿usted cree realmente que el 31 de enero, a día de hoy, una cosa es que tengamos incertidumbre, que nos gustaría que el ministro hubiera sido más claro, pero ¿usted cree que el 31 de enero de 2019 acaba el peaje con lo que hay hoy? ¿Sí o no? No me lo creo nada. Ciudadanos. Yo creo que tampoco. No me da garantías el Partido Popular al respecto. No hay garantías, pero esperemos que logre llevarse la certeza, pero no el 31 de diciembre, no me sirve el 31 de diciembre, yo las quiero hoy, las quiero ya, porque creo que es lo que nos merecemos los gaditanos, para precisamente ver que los pactos se cumplen, ver que como ciudadanos no somos menos que otros y que nuestra economía puede arrancar. Por tanto, no hay que esperar al 31 de diciembre del 19, sino hoy, mañana mismo, porque hoy ya llevamos retraso. Señora Martínez, 30 segundos para contestar. 30 segundos que estamos fuera. ¿Pero para qué? Para cerrar y para contestarme la pregunta. No, es que la pregunta ya me la contestaron. Es que el Partido Popular también soy yo. Ustedes no sé si serán de su partido, no, pero yo soy también del Partido Popular. Y el Partido Popular lo que dice que el 31 de diciembre del 2019 se acaba el peaje. Más claro, el agua. O sea, yo creo que no hay ninguna otra cuestión, pero me faltan 20 segundos. 20, venga. 20 segundos. Y quiero decirles una cosa. Creo que no hay mejor ciego que el que no quiere ver. Y aquel que niega la importancia de que los ciudadanos de todas las edades conozcan los orígenes de nuestros problemas es importantísimo. Porque es necesario que se evalúe para saber lo que hay que exigir de futuro. Porque las infraestructuras no se improvisan. Cada vez que se toma la decisión de hacer un tramo, como los tramos que se han hecho 3, el Gobierno de la Nación, desde que está Rajoy, desde Sevilla a Jerez, de la autovía A4, ha habido que hacer el proyecto, ha habido que hacer la creación de impacto ambiental, ha habido que licitarlo, ha habido que adjudicarlo. Y cada tramo de esos
tiene una media muy importante de años de desarrollo y no se puede engañar a la gente. Por tanto, yo digo que sí, ya no es la AP4, que yo lo tengo clarísimo, que el día 31 de diciembre está, pero yo quiero saber cuándo va a estar la Jerez Antequera, quiero saber cuándo va a estar la Cádiz Sanlúcar rota por Chipiona. Oiga, es que no, pero es señora Martínez, estamos fuera. Ese es un déficit. Hemos hablado de déficit. Nos ha tenido usted un montón de tiempo para hablar de todo eso. El déficit de infraestructuras de la provincia. Nos ha preguntado el déficit de infraestructuras de la provincia. ¿Sí o no? Señora Martínez, ha quedado claro su postura. Señora Martínez, dice usted la realidad. Dice usted su postura, señora Martínez. Dice usted que tiene clarísimo lo que va a pasar el 31 de enero de 2019. Dígame ahora. No hace falta irnos tan lejos. Dentro de un mes, dentro de dos, ¿tiene tan claro si usted va a ser la candidata del PP a la alcaldía de Cádiz? Eso no me lo pregunte usted porque no se lo puedo decir. Ya lo sabe usted. ¿Y si tiene claro lo que le gustaría? Pues mire, a mí me gustaría la Luna, pero hay que subir a la Luna y eso cuesta mucho. Hay que ser astronauta y yo de momento pues ya no tengo edad para ser astronauta. Pero lo que no es consentible en que otros hayan prometido bajarle a mucha gente la Luna en la Tierra cuando sabían que no se podía bajar. Bueno, señor Carlos Pérez, representante de Ciudadanos, gracias. Muchas gracias. Carlos Fernández, representante de Podemos, muchísimas gracias también. Juan Carlos Campo, diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Cádiz en el Congreso de los Diputados, gracias. Y Teófila Martínez, diputada nacional por el Partido Popular por la provincia de Cádiz en el Congreso de los Diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Se acabó el debate, acabará el peaje. Pues miren ustedes, vamos a esperar, ojalá acabe el peaje el 31 de enero de 2019. Gracias por haber estado ahí, buenas noches, que descansen.